Háganse un favor y nunca vean el siguiente cortometraje. Vamos a conocer a la familia Johnson. Este corto inicia con una toma en la habitación del hijo menor. Este era un chico que se estaba masajeando a sí mismo. De repente su papá entra a la habitación y al darse cuenta de eso, inmediatamente la cierra. Luego regresa al cuarto y le da una explicación de que no era su intención y demás. Pero hay algo muy inquietante al final de esta escena. Y es que su hijo le dice textualmente: "Te amo, papá", viéndolo directamente a los ojos con una mirada penetrante. A lo que el papá responde elocuentemente que él también. No es hasta el final que nos damos cuenta que el chico estaba viendo la foto de su papá cuando era joven. Y es así como empieza este corto. La siguiente escena nos traslada tiempo después de toda esta historia del principio. Estamos en el matrimonio de su hijo con una bella joven. Se logra entrever que la situación económica de la familia era muy holgada. Era una fiesta con amigos, familia, comida, pizza, vinos y demás. La familia está unida porque le iban a tomar una fotografía. El hijo que estaba al lado de su papá extiende su brazo y le dice: "Gracias, papá", pero su mano se va inclinando poco a poco hasta llegar a la parte baja de su papá, por su espalda. Todos sabemos qué es lo que estaba palpando las manos de ese muchacho. La cara del papá durante todo este lapso de tiempo muestra una total incomodidad, y es que se ve que él se siente incómodo e incapaz de poder comunicarle esto a ninguna persona que lo rodeaba. Y de aquí en adelante todo se torna tremendamente turbio, horrible, grotesco, dantesco. Si no les gusta ese tipo de clips, les recomiendo saltarse al siguiente video de TikTok. En la misma fiesta, después de tomarse la foto, vemos a la mamá que daba vueltas alrededor del campo y de su jardín donde estaban todas las personas festejando. Y era que no aparecía su esposo ni su hijo. Ella empieza a preguntar a una persona, a la otra, hasta que le pregunta a su cuñada. Y ella le dice que no sabe. Entonces, la señora va a una puerta trasera del jardín, una valla de madera blanca, por donde había un hueco pequeño de pocos centímetros. Se inclina, ve a través de esa pequeña rendija y sus ojos no dan crédito a la escena que está viendo en ese instante. El hijo estaba acariciando a su padre sugerentemente y él estaba como una roca, inmóvil. Él se agacha y todos sabemos qué sucede después. Todo esto lo observa la señora y nosotros como espectadores pensamos que, no sé, iba a actuar de otra manera, se iba a armar un relajo, pero ella se queda observando, se seca sus lágrimas y regresa a la fiesta como si no hubiera visto nada. Todos nos quedamos como locos y quizás sea esta una de las partes más importantes de toda esta pequeña película, y es que la señora intenta guardar las apariencias y su imagen ante la sociedad. De aquí pasamos a otra escena que se desarrolla en casa de los padres. Están organizando una merienda junto a la esposa de su hijo y ellos. La cámara nos muestra la oficina de su papá donde él estaba redactando una especie de libro. Para este punto nosotros tenemos que saber que él era un escritor y la vida se la ganaba redactando libros y textos. Resulta que el papá estaba redactando un libro en base a todas las experiencias negativas que tuvo junto a su hijo. Era una especie de memorias, confesionario u autografía de todos estos eventos que vivió con su hijo. La esposa le pide al hijo que le diga al papá que la merienda ya estaba preparada y nos muestra la adrenalina que sufre el señor
ya que él escucha los pasos de su hijo mientras llegaba a su oficina, él sin poder cerrar el documento que estaba en su computadora, en donde estaba redactando el final de su libro. Es una especie de sensación de adrenalina que el señor sufría, irónicamente porque su hijo estaba cerca de él. Nosotros sentimos el temor que siente el papá cuando su hijo se está acercando hacia él. Y esto hace a este cortometraje tan interesante, y es que vemos como el papá irónicamente siente miedo de su hijo. Cuando en todas las películas que solemos ver son los hijos quienes generalmente sufren traumas o quizás generan ansiedad hacia sus papás. Cuando ellos estaban en mitad de la merienda, la mamá toma la mano del papá y lo acaricia levemente. Y el hijo ve todo eso. Y cuando él ve eso, extiende su pie debajo de la mesa y empieza a acariciar la pantorrilla de su papá. Así de turbio esa historia. Inclusive esto nos da para poder ahondar más. Y es que parece que el hijo, al ver que el papá se encontraba experimentando un lapso de felicidad, él tiene que oprimir eso. Él siente la necesidad de que su papá necesita de su cariño, necesita de él, y que él es el único que lo puede amar de verdad. El papá aparentemente estaba llegando a niveles exasperantes y decide entregarle el libro a su mujer. Ella estaba bañándose y le deja el libro debajo de su almohada. Increíblemente, en ese preciso instante llega el hijo queriendo usar el baño de su mamá. Y entonces él se mete al cuarto y espera que su mamá salga para usar ese baño. El papá sabía todo esto y estaba convencido de que muy probablemente el hijo iba a encontrar el libro debajo de la almohada de la cama de su mamá. Él estaba sentado en su oficina y de repente entra el hijo y le tira el libro, lo confronta a su papá acerca de lo que había leído. Y en pocas palabras le exige y le dice que sea la última copia que él ve. De lo contrario, iba a actuar de otra manera, que más adelante van a saber cuál fue. De aquí pasamos a la fiesta de fin de año, y es en esta fiesta en donde todo llega y se rompe, todo se hace pedazos, todo se destruye, y nosotros como espectadores vemos las cosas más horribles, inimaginables que podamos pensar en nuestra mente. En la fiesta de fin de año, el hijo besa a su esposa, pero sostiene la mirada hacia su papá. Es una escena muy extraña y muy rara. La fiesta termina y el hijo se queda en la casa. La esposa se pregunta por qué y se le hace extraño, pero bueno, le da igual. El hijo se queda en su casa. Él le dice a su mujer que iba a limpiar porque estaba hecho un desastre y demás cosas. Ahora, esta escena es lo máximo y la cúspide de este cortometraje. El papá estaba tomando un baño, escuchando una cinta de autoayuda y demás. El hijo toca la puerta, el papá no lo escucha porque estaba con los audífonos, toca más fuerte. El papá poco a poco se saca los audífonos porque siente el ruido de la puerta del baño. Y el hijo rompe esa puerta. Viendo que no le abría su papá, le dice el chico que su padre ya sabe la regla de no atrancar las puertas. Se quita los pantalones y entra a la bañera. Y ustedes saben qué es lo que sucede después. De ahí resulta que el padre empieza a gritar y todo eso, todo lo que sucede en el baño, esa locura, ese infierno, la esposa, la mujer lo oye. Pero ella simplemente sube el volumen de la televisión y decide ignorarlo, esta vez por segunda ocasión. Haciendo esta escena, quizás cuando le sube el volumen se nota una relación, porque se escuchan aún más los gritos de esa persona. Y por eso les digo que esta escena es quizás una de las más, no sé,
feas e incómodas. Parte El 2. hijo le pide al papá que escriba todo lo que pasó en su libro. Él regresa a su cuarto, se acuesta al lado de su mujer, pero ella estaba de espaldas, con los ojos abiertos. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevía a decir nada. A la mañana siguiente, el papá, quien tenía aún una copia de su libro en el piso, la saca y decide salir de la casa. Sin embargo, su hijo estaba despierto en el living. Y es aquí donde lo empieza a confrontar. Y quizás esta parte pueda ser un giro de tuerca a toda esta historia. El hijo lo confronta y es aquí donde nos generan más preguntas que respuestas. Porque el hijo da a entrever que su conducta, o sea, todo lo que él ha hecho, tiene un origen lógico. Que quizás él no fue el que empezó con todo esto. Sin embargo, es muy ambiguo porque en el corto nunca dan una explicación concreta. Solo lo deja en el aire. Lo que nos quiere transmitir es que quizás hay una explicación más allá para el comportamiento que tiene esa persona con su papá. Producto de la pelea, el papá intenta salir lo más rápido que puede de su casa y lo golpea a un carro que iba pasando en ese momento por la calle, haciendo que fallezca en ese preciso instante. Es aquí cuando el hijo empieza a llorar y le pide a la mamá que llame una ambulancia y se ve que, no sé, que si tú no conoces la historia y solo ves ese instante, es como que el hijo estaba llorando por su papá y nada más. De aquí la siguiente escena es en el funeral. Están todas las personas y ellas les dan el sentido pésame a la familia. Después el chico sube al cuarto de su papá y encuentra las prendas que él solía usar y decide ponerse el suéter rojo de rombos que aparece al principio de la película, haciéndonos creer que él se refleja a través de su padre. Y de aquí hay otra escena en donde todo se pudre. La mamá le decide preguntar a su hijo por qué cuando él se graduó del colegio, su papá regresó llorando a casa. Él le dice que eso pasó hace 10 años, que él no se acuerda de eso, que los dos están muy emocionales por la muerte de su papá. Y de ahí ella cambia la pregunta. Y le dice que cuándo empezó todo. Recordemos que ella hasta ese punto ya sabía la realidad de toda esa situación, pero la estaba ignorando. Sin embargo, ella quería descubrir cuándo inició todo eso. Pero el hijo le da respuestas evasivas y el ánimo poco a poco empieza a subir de tono. Y aquí se desata un ataque físico entre los dos. La señora usa un palo para atacarlo a él, mientras... Hijo de... Se fue la luz, pero conseguimos otra. Ya. Mi amor me está ayudando con la bella... Aquí está. ¿No se ve? Con la luz. Bueno, continúa la pelea. El hijo intenta empujar a su mamá contra la chimenea. Ella estira su brazo y saca un palo de ahí, con el cual termina con la vida de su propio hijo. La última escena de todo este cortometraje es en la misma chimenea, y es que ahí es lanzado el texto que había redactado el papá. Con este último acto, la película nos termina de indicar que la mamá es una persona que se preocupa demasiado por el qué dirán y por guardar las apariencias. Ya lo vimos en la fiesta, ya lo vimos en la escena de la televisión y el volumen, y esta fue la última. En la sociedad hay personas que se enfocan demasiado en el qué dirán y en la opinión de los demás. Y este es el ejemplo en este corto. Y es que la señora no le importó cerrar sus ojos y hacer como que no pasaba nada, siempre y cuando se mantuviera la figura y la imagen de una familia perfecta ante la sociedad, prefiriendo ir a prisión
antes que se supiera el secreto de su hijo y de su marido. Bueno, en mi opinión, este ha sido uno de los cortos más extraños y más bizarros que me ha tocado ver, pero quiero saber también su opinión. Cuéntenme si ustedes lo han visto, qué les parece, o si de pronto han visto algún otro cortometraje que les gustaría que yo viera. Si no me conocen, también tenemos un canal en YouTube donde subimos casos más extendidos y los invito a seguirme ahí también. Algo más que quería decirles es que en el canal de Verito Baculima vamos a subir un video acerca de la historia de Elisa Lam, su desaparición y todo lo que tiene que ver con ella y su fenómeno. Así que los invito a verme en el canal de Verito y todos disfrutar de esta gran historia. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!